Bienvenido a la lección número 2. Le agradezco mucho que se haya unido a nosotros para el tema de hoy, que es muy importante. En primer lugar, vamos a repasar lo que hemos visto hasta ahora. En la lección 1 aprendimos que Dios es el dueño de todo. La Biblia nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Nuestra responsabilidad es ser mayordomos o administradores fieles de las propiedades que el Señor nos ha confiado. También aprendimos lo que enseña la Biblia sobre el trabajo y sobre cómo debemos ganar dinero. En esta lección aprenderemos la importancia de buscar consejo a la hora de tomar decisiones financieras, cómo gastar el dinero con sabiduría y lo que enseña la Biblia sobre cómo evitar las deudas. Dios nos dice que pidamos consejo antes de tomar decisiones económicas importantes. El propósito de buscar consejo es obtener ideas y sugerencias que nos puedan ayudar a tomar decisiones sabias. ¿Ha tomado usted alguna vez una mala decisión financiera que no hubiera tomado si le hubiera pedido consejo a alguien? Quiero contarle, yo sí. Muchas veces he tomado decisiones financieras en mi vida que al final del proceso me he dado cuenta que si hubiese pedido consejo, entonces los resultados hubieran sido diferentes. La Biblia está llena de versículos que nos animan a pedir consejo. Salomón es un ejemplo. Él es el rey más sabio que ha existido y escribió en su apoteósico libro de Proverbios, en el capítulo 19, versículo 20, escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio en tu vejez. En Proverbios 12:15, igualmente el rey Salomón dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Y sabe, existen dos actitudes típicas que nos impiden buscar consejo a nosotros los seres humanos. La primera actitud es el orgullo. Es la persona que cree que no necesita ayuda de otros. La segunda es la terquedad. A veces no pedimos consejo de otros porque no queremos enterarnos de que no deberíamos hacer algo que ya hemos decidido hacer. No sé si les suenan familiares, pero realmente estas dos actitudes son las que mayormente se hacen presentes en nuestra vida cuando tenemos que pensar en pedir consejo. Hay tres fuentes en las que debemos buscar consejo. Primero, la palabra de Dios. Segundo, usted tiene al lado a su esposa y la Biblia dice que su esposa es esta mujer que Dios ha colocado y que es ayuda idónea, la ayuda que sabe lo que usted necesita. Eso significa la palabra idónea en el Antiguo Testamento. También tiene personas sabias a su alrededor que podrían darle buenos consejos al momento de tomar decisiones. En tercer lugar, usted necesita la oración. Necesitamos pensar que Dios es el que tiene la sabiduría y por eso siempre tenemos que llegar de nuevo a la fuente divina del conocimiento. En primer lugar, entonces, deberíamos consultar la palabra de Dios. El Salmo 119:24 dice, tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. La Biblia nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice esto. La Biblia contiene la santa voluntad de Dios, no solo para nuestra vida, sino para todas las generaciones. Sus verdades son verdades eternas. Si las Escrituras responden a mi pregunta, ya no tengo entonces que buscar más, porque la Biblia contiene la voluntad revelada de Dios. La segunda fuente de consejo a la cual debo acudir es mi esposa y a otras personas piadosas, como lo hemos dicho, que saben cómo aplicar estos principios bíblicos de la palabra. El Salmo 37 dice, la boca del justo expresará sabiduría, la ley de su Dios está en su corazón. Si usted está casado, la primera persona que usted tiene que consultar es a su pareja. Marido y mujer son uno y se necesitan el uno al otro para tomar las mejores decisiones. Muchas veces el Señor comunica su voluntad más claramente por medio de la esposa que por medio del esposo. Eso es porque Dios la diseñó para que fuera ayuda idónea. Ella muchas veces tiene una relación mucho más fuerte con nuestro Padre Celestial. Entonces, marido, permítame hablarle claro. Usted tiene que pedirle consejo a su esposa. Usted tiene la obligación de escuchar el consejo de su esposa. No tiene la obligación de hacer lo que su esposa dice, pero sí de escuchar lo que ella dice.
Además, el escuchar a su esposa ayuda a conservar las buenas relaciones, porque ambos sufrirán las consecuencias de la decisión económica que van a tomar juntos. Ya hemos hablado de cómo obtener el consejo de la Biblia, cómo obtener el consejo de otras personas que nos rodean, pero sin embargo también existe una forma adicional de consultar al Señor. En Isaías 9:6, uno de los nombres del Señor es admirable consejero. El Señor nos dice en el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. La forma de obtener el consejo del Señor es orar y escuchar claramente la voz de Dios. Dígale al Señor que necesita dirección. A través de la Biblia se nos invita a esperar en el Señor. Si usted tiene prisa o se siente confuso con respecto a una decisión, vaya a un lugar tranquilo, donde puede escuchar en oración la voz del Señor en lo profundo de su corazón. Espere la orientación de Dios. El Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y la Biblia nos dice, sin rodeos, que nunca pidamos consejos a los adivinos, médiums, clarividentes o espiritistas. Levíticos 19:31 dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, ni los consultéis contaminándoos con ellos. Tampoco debemos jamás usar ningún método de los que usan para predecir el futuro, como los horóscopos o cualquier otra práctica ocultista. Recuerden, para tomar buenas decisiones financieras necesitamos el consejo de la palabra de Dios, el de nuestra esposa, el de personas sabias y el del Señor mismo en oración. El Señor ha sido bondadoso y nos ha dado varios principios bíblicos muy prácticos que deberían de influir en la forma de gastar nuestro dinero. El primero es el contentamiento. ¿Qué les parece? El contentamiento. La doctrina del contentamiento ha desaparecido de la iglesia latinoamericana. Ahora que nos ha llegado el consumismo, nos hemos olvidado por completo de este principio bíblico para nuestra vida económica. La doctrina del contentamiento dice que cada uno de nosotros debemos aprender a ser feliz en el lugar económico en que Dios nos ha colocado. La palabra contentamiento se menciona 7 veces en las Escrituras y en varias ocasiones se relaciona con las propiedades. Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo aprendió a tener contentamiento. Oiga, aprendió a tener contentamiento. Por favor, escuche con cuidado lo que ahora voy a decir. Cuando hablamos de contentamiento, no hablamos de conformismo. El contentamiento no significa que uno sea perezoso. Siempre debemos tratar de mejorar y de convertirnos en administradores cada vez más fieles. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Esté consciente de que hay 2 cosas que contribuyen a la falta de contentamiento. La primera es la publicidad. Muchos de nosotros nos vemos expuestos a la publicidad que tiene como fin crear una falta de contentamiento en nosotros. Por medio de las imágenes que aparecen, muy atractivas por cierto, nos comunica un mensaje falso de que si compramos cierta cosa seremos verdaderamente felices. La segunda cosa que con frecuencia nos produce descontento es compararnos con otros. Esto suele llevar a codiciar la propiedad de otros y está expresamente prohibido en las Escrituras. El último de los 10 mandamientos dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Dicho en otras palabras, se nos manda a no codiciar nada que sea de otro.
Así que no permita que las comparaciones con otros decidan la forma en que usted se gasta su dinero. Y hablando de gastar el dinero, creo que es importante que toquemos el tema de cómo desarrollar un plan para controlar sus gastos. En la Biblia se nos alienta a estar bien al tanto del estado de nuestras finanzas. Proverbios 23 dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. Cada uno de nosotros debe tener un plan para controlar nuestros gastos, tengamos mucho o muy poco. Todos debemos conocer nuestro estado económico y cuidar por nuestras inversiones, porque las riquezas no duran para siempre. El primer paso para tener un plan de control de gastos es saber cuál es la bendición de Jehová para su vida. La palabra de Dios dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. Averigüe cuáles son sus entradas. Si varían, saque un promedio. Haga el siguiente cálculo. Sume todas las entradas netas del hogar, después de haberle dado a César lo que es de César, y réstele la parte que le corresponde a Dios. El resultado es la bendición de Jehová para su vida, el ingreso neto disponible. Esa es la cantidad de dinero con la que usted necesita vivir. Ahora, debemos averiguar a dónde se le va el dinero. Cuando vuelve a casa, consígase una caja de zapatos y colóquenla en la cocina de su casa. A partir del día de hoy, cada vez que haga una compra, pida un recibo o escriba el gasto en un pedacito de papel. Cuando llega a casa, simplemente coloque los recibos en la caja de zapatos y de aquí a un mes, usted sacará esos recibos, los separará por categorías y escribirá en un papel cuáles son los gastos que tiene en su casa. Existen 5 amplias categorías relacionadas con el gasto del dinero. Le ofrendamos al Señor, le pagamos impuestos al gobierno, gastamos dinero para atender nuestras necesidades como alimento, vestido, vivienda y transporte. Podemos ahorrar dinero para necesidades futuras. Y si tenemos deudas o hemos fiado, empleamos dinero para devolver lo que nos prestaron. Con los recibos en la mano, calcule con cuidado cuánto está usted gastando mensualmente en las últimas 3 categorías. ¿Cuánto gasta en alimento, vestido, vivienda, transporte? ¿Cuánto está colocando en ahorros debajo de su colchón? ¿Está haciendo pagos por algo que compró o está devolviendo alguna deuda? Sume también los gastos misceláneos o gastos varios, y eso le mostrará a dónde se le va el dinero mes tras mes. Hay mucha gente que se sorprende al descubrir que está gastando más de lo que gana. Si este es su caso, decida cómo puede hacer que aumenten sus ingresos o hacer que disminuyan sus gastos para que le pueda sobrar algún dinero. Si los gastos exceden los ingresos, vamos a caer seguramente en deudas. Las deudas están aumentando rápidamente en muchos de nuestros países de Latinoamérica. Las deudas son dinero que una persona toma prestado de otra y que está obligada a devolver. Puede tratarse de dinero que se le debe a un negocio, a las tarjetas de crédito, préstamos bancarios, hipotecas o préstamos de familiares y amigos. ¿Qué dice el Señor sobre las deudas? La Biblia no dice que pedir prestado sea pecado. Si así fuera, Dios nunca le hubiera permitido a su pueblo prestarse el uno al otro. Sin embargo, no lo recomienda. Romanos 13:8 dice: no debáis a nadie nada. Y en Proverbios 22:7 aprendemos por qué nuestro Señor no nos recomienda tener deudas. El rico domina a los pobres y el que toma prestado es esclavo del que presta. Si incurrimos en deudas, nos colocamos automáticamente en una posición de servidumbre con nuestro acreedor y no tenemos la misma libertad para ser siervos de Jesucristo. Por otro lado, cuando usted tome una deuda,
debe asegurarse de que no viola el principio de compromiso garantizado. Proverbios 22, 26 y 27 dice: no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué ha de quitar tu cama de debajo de ti? La enseñanza de este pasaje es que nosotros nunca deberíamos comprometernos si no tuviésemos una forma segura de pagar. En términos técnicos, nuestro activo debe ser siempre mayor que nuestro pasivo. O bien, cada vez que tomamos un compromiso, debe haber una garantía que avale el 100% del préstamo, para que de esa manera, si no tenemos dinero para pagar, la garantía salde de nuestra cuenta. Cuando compramos una casa o un auto, siempre debemos poner suficiente dinero de anticipo para que si en 2 o 3 años tenemos una emergencia, siempre podamos vender la propiedad y saldar la deuda. Existen otros principios que tienen que ver con la toma de deudas y cómo salir de ellas, pero en este video, por falta de tiempo, no tenemos la posibilidad de explicarlos. Le recomendamos que lea el libro ¿Cómo salgo de mis deudas?, del Dr. Andrés Panasiuk, para que profundice más en el tema. Entonces la palabra de Dios no dice que sea pecado pedir prestado, pero no lo recomienda, porque las deudas nos esclavizan. Si tomamos una deuda, debemos estar seguros de pagarla. Debemos tratar de salirnos de ella lo antes posible y debemos tomarla bajo el principio del compromiso garantizado. Exploremos ahora los 8 pasos que nos ayudarán a librarnos de las deudas. El primer paso es orar. En 2 de Reyes 4, del 1 al 7, una viuda se vio amenazada con perder a sus hijos ante su acreedor. El profeta Eliseo le dijo a la viuda que les pidiera prestadas jarras vacías a las vecinas. El Señor multiplicó su única posesión, un poco de aceite, y se llenaron todas las jarras. Vendió el aceite y pagó las deudas, con lo que pudo librar a sus hijos. El mismo Dios que proveyó para la viuda le interesa que usted se libere de sus deudas. Puede que Dios actúe inmediatamente o que lo haga lentamente. Sea como sea, la oración es fundamental. Me he dado cuenta de que cuando la gente comienza a eliminar sus deudas, el Señor bendice su fidelidad. Aunque usted solo pueda permitir un pequeño pago para reducir sus deudas, hágalo. El Señor puede multiplicar sus esfuerzos. El segundo paso es poner por escrito un plan de control de gastos. Ya lo comentamos al principio de esta lección. El tercer paso es hacer una lista de las cosas que usted posee y después decida si debe vender alguna de ellas para ayudar a pagar las deudas. El cuarto paso es hacer una lista de todas sus deudas y de los intereses que está pagando por cada una. Esto le ayudará a decidir qué deudas pagar antes. El paso número 5 es fijar un plan de pago de deudas. Cuando usted hace un pago por una deuda, anote la cantidad que pagó y calcule el saldo. Esto le dará la sensación de haber logrado algo, lo que le animará a seguir pagando todas sus deudas. El sexto paso para salir de las deudas es tratar de conseguir ingresos extra. Hay mucha gente que tiene empleos que no producen ingresos suficientes para todas sus necesidades, aunque gasten con sabiduría. En estos casos, quizás haya que pensar en trabajar más o en cambiar de trabajo para ganar más dinero. El séptimo paso es reducir gastos. Por ejemplo, hay quienes han vendido su vivienda y se han ido a vivir con miembros de la familia para reducir gastos. Y el paso final es no desistir. Quizás haya ciertas razones por las que usted desee tirar la toalla y dejar sus esfuerzos para salir de las deudas. Pero no se detenga
hasta que se haya librado de ellas. Librarse de las deudas es un trabajo arduo, pero con la libertad que se obtiene, la lucha vale la pena. La última cuestión relacionada con las deudas es la de respaldar deudas. Una persona que es avalista se convierte en responsable legal de pagar la deuda de otra. Es como si usted tomara prestado el dinero y se lo diera al amigo o pariente que le pide que sea su avalista o fiador. Las escrituras hablan claramente sobre los que son avalistas. Proverbios 17 y 18 dice: el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Yo le urjo a usted a que use todo su sano juicio y no sea fiador o consignatario de ninguna deuda. Repasemos lo que hemos aprendido en esta lección. En primer lugar, debemos buscar el consejo de las Escrituras, de personas piadosas y del mismo Señor a la hora de tomar decisiones financieras. Buscar consejo nos ayuda a tomar buenas decisiones. La Biblia también tiene principios prácticos para ayudarnos a gastar el dinero con sabiduría. Finalmente, la palabra de Dios nos recomienda fuertemente no tener deudas. El Señor no quiere que las tengamos, porque dice Él mismo: el que toma prestado es siervo del que presta. Y el Señor quiere que seamos libres para servirle solamente a Él. Que nuestro precioso Señor le bendiga en todos sus caminos, en la medida en la que usted aplica sus principios financieros a su vida diaria. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y por su deseo de explorar juntos los secretos de la palabra de Dios para vivir financieramente sanos. Nos volveremos a ver muy pronto para la siguiente edición de las finanzas y la Biblia.